Los agentes de patrulla golpearon deliberadamente a Ronda Rousey en plena calle y se rieron, pensando que habían ganado. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos sin palabras. Míralo hasta el final, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo. La noche había comenzado a asentarse sobre el pequeño vecindario californiano, cuando Ronda Rousey empujó la puerta del gimnasio y salió a la calle. El aire tibio de finales de verano le envolvió la piel, todavía húmeda de sudor, y durante un instante se quedó quieta, respirando hondo, dejando que el contraste entre el olor a goma de los tatamis y el aroma más limpio de los jardines recién regados la despejara. Había entrenado hasta que los músculos de los brazos y los hombros le ardían, hasta que cada movimiento parecía una prueba más de disciplina. Ajustó la correa de la bolsa de lona que le colgaba del hombro, sintiendo cómo la tela áspera se pegaba a su chaqueta de entrenamiento empapada. Aquella bolsa era un peso familiar, cargada de su judogi cuidadosamente doblado, vendas, guantes y un par de cuadernos donde solía anotar repeticiones y correcciones técnicas. No había querido llevar el coche aquella tarde. El gimnasio quedaba a 20 minutos a pie de su casa, y a ella le gustaba esa caminata silenciosa después de la fatiga. Ese espacio entre el combate y la calma, donde podía pensar sin que nadie la interrumpiera. El vecindario tenía un aire particular a esa hora. Calles más estrechas que las avenidas principales, casas de un piso o dos con porches iluminados por pequeñas bombillas amarillentas, cortinas corridas que dejaban escapar destellos de vida doméstica. Algún perro ladraba a lo lejos, más por costumbre que por amenaza real. La brisa nocturna traía un olor tenue a césped cortado, aunque ya era tarde para oír el rumor de podadoras. Aquella quietud le resultaba casi terapéutica. Ronda dejó que su respiración se regulara, que su paso encontrara un ritmo constante, ni demasiado rápido ni demasiado lento, como si el propio asfalto marcara el compás. Cada paso era una oportunidad de repasar los entrenamientos de esa tarde. Recordó las rondas de sparring que le habían dejado las rodillas doloridas, los ejercicios de agarre que aún hacían que sus manos, envueltas bajo las mangas, hormiguearan con rigidez. Recordó también las repeticiones casi interminables de movimientos que detestaba y que, sin embargo, sabía que eran los que más fortalecían su instinto. Toda su vida se había forjado así, en la repetición, en la constancia que convertía un gesto en reflejo. Su madre siempre le había repetido que el progreso no nacía de la comodidad, sino del dolor que se aceptaba y se transformaba en aprendizaje. Y aunque la voz de Anne María ya no sonaba a su lado como en la infancia, todavía la llevaba dentro, como una orden que no necesitaba pronunciarse. Sus pensamientos se deslizaron hacia aquellos días antiguos en los que la disciplina había sido la base de todo. Vio de nuevo a su madre en la memoria, severa y firme, obligándola a levantarse una y otra vez cuando caía, sin permitirle indulgencia ni excusas. A veces de niña había sentido rabia y lágrimas en los ojos, pero también había comprendido con los años que aquella dureza había sido un escudo para la vida. Ahora, cada vez que el cuerpo le pedía rendirse, era esa voz la que le obligaba a continuar. La calle seguía en calma. Los focos de los porches titilaban como luciérnagas estáticas. Una sombra se movió detrás de una cortina, y por un instante Ronda sintió que la observaban, pero enseguida la tela volvió a cerrarse. Nada fuera de lo común. Siguió caminando, consciente de que estaba sola, pero tranquila en esa soledad elegida. Entonces el ruido lejano de un motor quebró la serenidad. No era extraño que algún coche atravesara la zona a esa hora. Los vecinos regresaban de cenas tardías o de trabajos en turnos largos. Al principio no prestó demasiada atención. El zumbido era bajo, regular, pero no se alejaba. Con el paso de los segundos, el sonido se hizo más presente, más insistente, hasta que los faros iluminaron el asfalto frente a ella y rebotaron contra la franja reflectante de su bolsa. Entrecerró los ojos, levantando la mano para protegerse de la luz. Un vehículo se colocó a su altura. Un SUV blanco, de esos que usaba la patrulla privada del vecindario. El motor ronroneaba con calma contenida, casi como si jugara a imitar el paso de Ronda. La ventanilla del copiloto se bajó lentamente con un zumbido eléctrico. Dentro se veían dos hombres uniformados,
aunque el aspecto estaba lejos de la imagen impecable de autoridad. El conductor, de mandíbula cuadrada y cráneo rapado, sujetaba el volante con una mano y dejaba la otra caer con desgana. El pasajero era más corpulento, con el brazo colgando por la ventanilla, el gesto ladeado en una mueca burlona. «Vaya, vaya», dijo el conductor, con un tono entre sorna y desafío. «Mira quién anda por aquí, la gran campeona, paseando sola en la oscuridad». El copiloto soltó una carcajada grave, hueca, como si aquella simple visión fuese motivo de diversión. «¿No se suponía que eras dura, Rosie?», preguntó con voz engolada. «¿Qué pasa? ¿Que sin jaula no tienes quien te salve?». Las palabras resonaron demasiado alto en la calle silenciosa, rebotando en las fachadas adormecidas. Rhonda no cambió su paso. Sabía lo que buscaban. Reacción, enfrentamiento, cualquier gesto que confirmara su provocación. Había aprendido hacía mucho tiempo que a veces el silencio era un arma más eficaz que las palabras. Siguió recta, la mirada fija al frente, el agarre de la bolsa firme contra su hombro. Su indiferencia pareció animarlos. El sub avanzó despacio, adaptando la velocidad a la suya. El copiloto se inclinó más hacia afuera. No nos ignores. Te estamos hablando. ¿O es que tu orgullo solo funciona frente a las cámaras? La irritación se enroscó como una espina en la nuca de Rhonda. No era miedo, era el desagrado visceral de saberse acechada. Los conocía bien, hombres que confundían el silencio con debilidad, la calma con sumisión. Respiró profundo, obligándose a mantener la compostura. El conductor pisó el acelerador un segundo, adelantándola unos metros, para luego frenar bruscamente y volver a ponerse a su lado. El sonido del motor y el chirrido breve de los frenos quebraron el aire quieto. «Ten cuidado, campeona», dijo con falsa amabilidad. «Por la noche pasan muchos accidentes». El matiz en su voz no era una casualidad. Era una advertencia disfrazada de chiste. Rhonda por primera vez giró apenas la cabeza y se encontró con sus ojos a través del cristal. Había diversión cruel en esa mirada estrecha. Ella no respondió. El camino a casa, que siempre había sido un tramo de sosiego, comenzaba a sentirse como un pasillo estrecho lleno de trampas. Las luces de los porches, antes reconfortantes, ahora parecían testigos mudos. Los faros del coche proyectaban su sombra en el asfalto, alargada, deformada, como si quisiera tragarla. «¿Crees que eres mejor que nosotros?», insistió el copiloto, el tono ya más áspero. «Caminas como si no existiéramos. Eso es una falta de respeto». Las palabras flotaron en la oscuridad, pesadas, como gotas de veneno. Rhonda inspiró por la nariz y soltó el aire despacio. El control, se recordó a sí misma, era la diferencia entre ganar y perder. Control de la respiración, del cuerpo, del impulso. No iba a entregarles el placer de verla alterada. El sub seguía su ritmo, los neumáticos crujiendo sobre el asfalto con la monotonía de una amenaza que no cesaba. Cada metro recorrido era una cuerda que se tensaba un poco más. Sabía que aquello no terminaría en simples palabras. Podía sentirlo en la manera en que el conductor golpeaba el volante con la palma abierta, en cómo el copiloto sonreía demasiado, con un brillo de hostilidad en los ojos. El latido de su corazón se acompasó al de sus pasos. No había gritos ni público, no había árbitros ni comentaristas. Aquella no era una arena deportiva, sino la calle de su propio vecindario, convertida de pronto en un escenario hostil. Y aún así, su instinto de luchadora estaba despierto, acechante bajo la superficie. El conductor volvió a reír, aunque era un sonido más seco ahora. «Aquí no tienes jaula, ni medallas, ni nadie que grite tu nombre. Aquí solo estamos nosotros y tú. ¿Qué diría el mundo si vieran que no puedes con dos simples patrulleros?» El silencio de Rhonda fue su única respuesta. Su mandíbula apretada, sus ojos fijos en la luz lejana de un farol al final de la calle, como si ese punto fuese un destino inquebrantable. Ellos podían hablar, podían reír, podían girar la situación como quisieran. Ella seguiría avanzando, pero en lo más profundo de su pecho, una chispa de ira ya comenzaba a encenderse, una chispa que todavía contenía, bajo la disciplina aprendida. Aún no era el momento, todavía no. Así, entre los focos intermitentes de los porches,
el rugido bajo del motor y las voces demasiado altas de aquellos hombres, la primera sombra de la noche dejó de ser tranquila. Se había convertido en un presagio, un aviso de que aquel paseo no sería como los anteriores. Rhonda lo sintió en la piel, en el estómago, en cada fibra de su cuerpo cansado pero alerta. La calma del barrio ya no existía. Había sido quebrada y algo inevitable se acercaba con cada metro recorrido. El rugido grave del motor seguía acompañando el ritmo de sus pasos, como un eco mecánico que no quería apartarse. El SUV blanco continuaba a su lado, sin acelerar lo suficiente para dejarla atrás, ni frenarse del todo para permitirle avanzar con independencia. Era un juego perverso, una especie de persecución a baja velocidad que transformaba la calle en un pasillo sin salida. El aire, antes agradable y cálido, comenzó a volverse pesado, como si cada bocanada estuviera cargada con un presagio oscuro. Rhonda sentía el calor del asfalto en sus plantas, la fricción del sudor en su espalda bajo la chaqueta, y al mismo tiempo una tensión creciente en el ambiente, invisible pero tan densa que casi podía tocarla. Los hombres no callaban. El copiloto, con la cabeza fuera de la ventanilla, hablaba cada vez más alto, como si quisiera que todo el vecindario escuchara sus burlas. ¿Qué pasa, Rousey? ¿Dónde está esa boca grande de la que tanto presumen en las entrevistas? ¿O acaso ahora eres muda?, gritó con una carcajada que retumbó en la calle vacía. El conductor sonrió de medio lado y golpeó el volante con los dedos, marcando un ritmo burlón que parecía acompañar sus palabras. «Mírala, camina como si no escuchara nada. Eso es lo peor, la gente que cree que está por encima de los demás. Y tú, campeona, no eres nada aquí, nada». Rhonda mantenía la mirada fija en el farol titilante al final de la manzana. Cada paso que daba hacia esa luz era un acto de resistencia, una manera de decirse a sí misma que tenía un objetivo y que lo alcanzaría sin importar el ruido que la rodeaba. No quería mirarles, no quería regalarles un gesto que ellos pudieran convertir en combustible para su crueldad, pero la presión se intensificaba, como una cuerda invisible que se enroscaba más y más en torno a su pecho. El silencio que ella ofrecía parecía irritarles más que cualquier insulto. El copiloto se incorporó un poco más, el brazo apoyado con fuerza en la ventanilla, la voz cargada de un veneno nuevo. «Esto es una falta de respeto, ¿lo sabes? Nosotros estamos hablando contigo y tú finges que no existimos. ¿Qué crees que significa eso? Que eres mejor que nosotros, ¿no? Pues te equivocas». El conductor soltó una risa breve, seca. «Sí, te equivocas. Esta no es tu jaula, no es tu gimnasio. Aquí no hay árbitros. Aquí mandamos nosotros». Rhonda sintió un escalofrío recorrerle la columna, no de miedo sino de reconocimiento. Conocía ese tono, lo había oído antes en distintas formas, en rivales que buscaban quebrarla antes de un combate, en entrevistadores que intentaban ridiculizarla en público, en críticos que afirmaban que su tiempo ya había pasado. La diferencia era que ahora no estaba en un ring iluminado ni ante un público que gritara su nombre. Estaba en la oscuridad de una calle común, sola, enfrentada a dos hombres que no buscaban espectáculo, sino sometimiento. La situación era distinta, y la amenaza más sucia, más real. El SUV avanzó 1 metro por delante, luego frenó de golpe, obligándola a reducir el paso. El chirrido breve de los frenos hizo que las cortinas de una casa cercana se movieran, pero nadie se asomó. Los vecinos preferían no inmiscuirse en lo que ocurría afuera. El conductor volvió a colocar el vehículo a su ritmo y dejó escapar un suspiro teatral. «¿Sabes lo que pienso? Que tienes miedo. Todo el mundo decía que eras la mujer más peligrosa del planeta, pero mírate ahora, caminando como cualquier otra, sin decir una palabra. Pareces un fantasma asustado». El copiloto levantó su teléfono y encendió la cámara, dejando que la pantalla iluminara su rostro en la penumbra. «Quizás deberíamos grabar esto», dijo con sorna. «Que todos vean a la gran Rhonda Rousey caminando a casa, con la cabeza agachada, sin atreverse a mirarnos. ¿Qué dirían tus fanáticos? ¿Qué dirían cuando te vean así, como una cobarde?» La luz azulada del dispositivo pinchó la visión periférica de Rhonda, una presencia insistente que le recordaba que, más allá de aquella calle, existía un mundo dispuesto a juzgar lo que se mostrara en un video de segundos.
Un nudo se formó en su estómago. El instinto le gritaba que reaccionara, que apartara aquel teléfono de un manotazo, que enfrentara a esos hombres antes de que avanzaran más. Pero la disciplina le recordaba que ese era exactamente el objetivo de ellos, arrastrarla a un terreno en el que pudieran decir que ella había comenzado, que ellos habían tenido que responder. Contuvo el impulso, apretó la mandíbula y continuó avanzando. La calle, sin embargo, ya no parecía la misma. El silencio del vecindario no era tranquilo, era cómplice. Los porches iluminados no parecían dar calor, sino exponerla bajo una luz que la hacía vulnerable. Los pasos de Ronda, antes firmes y tranquilos, ahora resonaban como los de alguien que avanzaba en medio de un escenario hostil. Cada sombra que se proyectaba sobre el pavimento parecía acecharla. Cada soplo de viento parecía arrastrar las carcajadas de aquellos hombres hasta hacerlas interminables. El conductor volvió a inclinarse hacia ella, bajando un poco más la ventanilla. Su voz se volvió grave, más baja, pero cargada de intención. «Mírame cuando te hablo», ordenó. Ronda no lo hizo. Sintió cómo la rabia subía por su pecho, cómo la piel le ardía bajo la chaqueta. «Mírame», repitió, con más fuerza. Ella siguió avanzando, con la vista clavada en el farol. Fue entonces cuando él golpeó el volante y lanzó otra frase, esta vez impregnada de amenaza. «No quieras ignorarnos, Rousey. Aquí no tienes a nadie que te proteja. Aquí estamos nosotros, y si decimos que tropiezas, tropiezas. Si decimos que caes, caes». El copiloto, riendo, añadió, «Quizás hoy sea la noche en que el mundo descubra que la campeona no es más que una mujer cualquiera, débil y asustada». El aire alrededor parecía cerrarse sobre ella. Ronda respiró hondo, tan profundo que le dolieron las costillas. Pensó en su madre, en aquella frase que siempre le había repetido. «El control es lo único que importa. No dejes que nadie lo tome de ti». Sintió cómo esa voz la anclaba, cómo le daba un segundo de claridad en medio de la tensión. Sus manos bajo la tela se abrieron y se cerraron en un gesto inconsciente. Un recordatorio de que seguía siendo dueña de su cuerpo, de que cada músculo aún le obedecía. El sub se acercó más, tanto que pudo sentir el calor del motor contra su costado. El olor a gasolina mezclado con polvo seco le invadió las fosas nasales. Su sombra, alargada y distorsionada por los faros, parecía estirarse delante de ella como una figura frágil, lista para desmoronarse. El conductor, notando que ella no reaccionaba, aceleró de golpe unos metros y luego frenó otra vez, provocando un chirrido que retumbó en los muros de las casas. «Mira cómo tiembla la campeona», exclamó con una carcajada. «Mira cómo se acobarda». Ronda no había temblado, pero sabía que para ellos cualquier gesto era suficiente para alimentar la narrativa que querían construir. Eran hombres acostumbrados a convertir su autoridad en espectáculo, a fabricar una verdad que les favoreciera. Y ahora intentaban arrastrarla a ese teatro sucio, donde todo movimiento suyo sería usado en su contra. El copiloto guardó el teléfono y se inclinó más hacia afuera, su cara a pocos metros de la de ella. El brillo en sus ojos ya no era solo de diversión. Había un filo de impaciencia, de rabia contenida. «Dinos algo, lo que sea. No te atrevas a seguir caminando como si fuéramos invisibles. Habla, maldita sea». Las palabras cortaron el aire como un látigo. Ronda sintió cómo las ganas de responder ardían en su garganta, pero se obligó a tragar saliva y seguir en silencio. El autocontrol era lo único que mantenía el equilibrio en ese instante. Cada segundo era una batalla entre el deseo de explotar y la necesidad de resistir. La calle se volvió más estrecha a sus sentidos, como si las casas se cerraran sobre ella y el cielo se hubiera hundido un poco más. No había salida fácil, no había testigos que quisieran involucrarse. Estaba sola, completamente sola con ellos. Y sin embargo, en lo más hondo, sabía que no sería para siempre. Tarde o temprano darían el siguiente paso. Lo sentía en la forma en que el conductor tamborileaba sobre el volante, en la respiración pesada del copiloto. El juego de palabras estaba agotándose. Lo que venía después sería peor. Ronda apretó la bolsa contra su hombro y avanzó otro metro. Otro más, sin girar la cabeza, sin regalarles un gesto. Su corazón golpeaba con fuerza, no de miedo, sino de anticipación. Su cuerpo lo sabía antes que su mente.
La línea entre las provocaciones y el ataque físico estaba a punto de romperse. Y cuando eso ocurriera, no habría vuelta atrás. El SUV rugió otra vez, más fuerte, como si confirmara sus pensamientos. Y en ese rugido se escondía la certeza de lo inevitable. La tensión que había estado creciendo como una tormenta contenida se rompió de pronto en un estallido de violencia. El conductor del SUV, que hasta entonces se había limitado a jugar con los frenos y a mantener la burla, apretó el acelerador con una decisión que heló el aire. Rhonda escuchó el rugido del motor elevarse y en un parpadeo sintió el golpe seco del parachoques contra su cadera. Fue un impacto breve pero brutal, lo suficiente para sacarla de equilibrio y lanzarla contra el pavimento. Su bolsa salió despedida de su hombro y se abrió de golpe, esparciendo vendas, guantes y cintas por la calle, como si fueran entrañas derramadas. El dolor la atravesó como una cuchillada en la rodilla al golpearse contra el suelo. El hombro izquierdo absorbió parte de la caída, y una descarga ardiente le recorrió el brazo entero, arrancándole un gemido involuntario. La piel de sus palmas se desgarró contra el asfalto rugoso cuando intentó frenar la caída, y la sangre comenzó a brotar en hilos rojos que se mezclaron con el polvo. El sabor metálico del hierro llenó su boca cuando se mordió el labio al chocar la cara contra la superficie dura. Durante un instante, el mundo se volvió un torbellino de luces y sonidos fragmentados. Escuchó el chirrido de los frenos del SUV mientras se detenía unos metros más adelante. Vio las luces rojas de los faros traseros que parpadeaban como ojos malignos. Sintió que el suelo vibraba bajo su cuerpo, como si el peso del coche hubiera marcado la calle con una huella invisible. Trató de respirar, pero el aire entró entrecortado, convertido en jadeos ásperos que le recordaban que aún estaba consciente, aún viva. Se apoyó en un codo, intentando levantarse, pero la rodilla gritó de dolor y volvió a caer. El hombro latía como si una llama lo devorara desde dentro. Los músculos se negaban a obedecer de inmediato, como si hubieran sido golpeados por un martillo. Aún así, su mente se aferraba a un único pensamiento: levantarse. Había caído 1000 veces en los tatamis. Había escuchado el eco de sus huesos golpear la lona en entrenamientos interminables. Cada caída había sido una lección para volver a ponerse en pie. Esta no sería diferente, aunque el escenario fuera una calle oscura y no un gimnasio iluminado. Las puertas del SUV se abrieron con estrépito, casi al mismo tiempo. Los dos hombres bajaron de un salto, y el silencio de la noche se quebró con el eco de sus botas golpeando el asfalto. Sus risas habían desaparecido, sustituidas por una tensión cargada de intención. El copiloto llevaba en la mano una porra extensible que giraba con gesto despreocupado, como si estuviera calentando el brazo antes de un espectáculo. El conductor, en cambio, se colocó guantes negros de cuero, estirando cada dedo con una calma que resultaba aún más perturbadora. Rhonda los observó desde el suelo, la respiración aún desordenada, el rostro ardiendo por las raspaduras. En aquellos segundos, la vulnerabilidad la envolvió como un manto pesado. Dos hombres, armados y uniformados, frente a una mujer caída. El desequilibrio de poder era tan evidente como grotesco. Pero en lo profundo de su pecho, donde habitaba la voz de su madre, algo se negaba a aceptar esa imagen como definitiva. «Has caído antes, y te has levantado», resonaba en su mente, como si Anne María estuviera allí mismo, firme junto a ella. El copiloto dio un paso hacia adelante, la sombra de la porra cruzando la luz del farol más cercano. Sonrió con desprecio, inclinando la cabeza. «¿Dónde está tu público ahora, campeona? ¿Dónde están las cámaras que gritan tu nombre? Mírate, tirada en el suelo como cualquier otra». Su voz estaba cargada de un triunfo prematuro, convencido de que el golpe del coche había terminado la historia. El conductor se acercó desde el otro lado, flexionando las manos enguantadas, como si se preparara para un combate callejero. Su mirada era fría, casi satisfecha. «La gente piensa que impones respeto. El respeto se gana cuando los demás entienden quién manda. Y aquí mandamos nosotros. Esta noche lo vas a aprender». Rhonda apoyó las palmas sangrantes contra el suelo, y con un esfuerzo que le arrancó un grito ahogado, logró ponerse de rodillas. El dolor era insoportable, pero la determinación la sostuvo.
Sabía que si permanecía en el suelo, ellos sellarían su destino. Levantarse era más que un movimiento físico. Era un desafío, una declaración de que no se rendía. El hombro le ardía como fuego líquido. La rodilla se doblaba contra su voluntad, pero aún así colocó un pie firme contra el pavimento. El sudor le corría por la frente, mezclándose con la sangre de la ceja abierta. Lentamente, tambaleante, comenzó a enderezarse. Los ojos de los hombres se encontraron por un instante. No esperaban verla levantarse tan rápido, no después del impacto del coche. La sorpresa fue mínima, pero suficiente para darle a ella un resquicio de fuerza. El copiloto apretó la porra entre sus manos, cambiando el gesto burlón por una mueca de impaciencia. Vamos entonces, demuéstranos lo que queda de ti, aunque dudo que sea mucho. El conductor sonrió con los labios tensos, un brillo de sadismo en la mirada. Te advertimos que no ignoraras nuestras palabras. Ahora vas a pagar el precio. Rhonda escupió un hilo de sangre al suelo, respiró profundo y enderezó la espalda por completo, aunque las piernas le temblaban. El mundo giraba levemente a su alrededor, pero sus ojos permanecieron firmes, fijos en ellos. No había público, no había árbitros, no había cinturones en juego. Pero había algo más valioso que todo eso: su dignidad, su capacidad de decidir que no iba a ser quebrada. El asfalto rugoso bajo sus pies se convirtió, en su mente, en un tatami improvisado. No importaba lo desigual que fuera la pelea, no importaba que estuviera herida y superada en número. La lucha era parte de su sangre, y mientras pudiera mantenerse en pie, aún no había sido derrotada. La noche había dejado de ser tranquila. Ahora era un escenario cargado de violencia latente, y aunque sus músculos dolían y la sangre le nublaba la visión, Ronda Rousey supo en ese instante que el combate no había hecho más que empezar. El silencio denso que había seguido al impacto del coche se rompió en el instante en que Ronda consiguió erguirse del todo, tambaleante pero desafiante, con los ojos encendidos en una mezcla de dolor y furia contenida. Su respiración era un jadeo áspero, cada inspiración un recordatorio de las costillas castigadas, cada exhalación un acto de voluntad para mantenerse en pie. Los dos hombres avanzaban hacia ella, con la confianza de quienes creen tener la victoria asegurada, como depredadores que rodean a una presa herida. El del bate extensible giraba su arma con movimientos circulares, disfrutando del silbido que cortaba el aire cada vez que lo balanceaba. El conductor, con los guantes apretados, crujía los nudillos y sonreía con una calma que pretendía infundir terror. Ronda se mantuvo inmóvil un segundo, estudiando sus posturas. La luz débil del farol proyectaba sus sombras sobre el asfalto, deformadas, gigantescas, como si fueran monstruos en lugar de hombres. Simonons. El corazón le golpeaba en las sienes. La sangre caliente resbalaba por su mejilla desde una herida en la ceja, pero su mente se aclaraba con una precisión que solo conocía en los momentos previos a un combate real. El miedo estaba allí, sí, palpitante, pero no era dueño de sus movimientos. Lo había sentido demasiadas veces en escenarios distintos, y siempre lo había convertido en disciplina. El primer golpe vino del hombre del bate. Con un grito que mezclaba burla y agresión, lo alzó por encima de la cabeza y lo descargó con violencia hacia ella. Fue un ataque torpe, confiado en la supuesta debilidad de quien tenía delante. Ronda, entrenada para leer el lenguaje del cuerpo, vio el movimiento antes de que terminara. Bajó el centro de gravedad, flexionó las rodillas a pesar del dolor ardiente que subía por su pierna herida, y se deslizó un paso hacia adelante, dentro del arco del golpe. El aire silbó a centímetros de su oído, y antes de que la porra pudiera ser retirada, atrapó la muñeca del hombre con la precisión de un reflejo forjado en años de combate. El contacto despertó su memoria muscular. Con un movimiento fluido, tiró de su brazo mientras giraba las caderas y se agachaba. El cuerpo del agresor perdió equilibrio en un instante, y Ronda, apoyando su hombro contra él, lo lanzó por encima de sí misma en un hipón que resonó en la noche con un estrépito brutal. El cuerpo del hombre chocó contra el capó del SUV, hundiendo el metal con un golpe seco que reverberó en toda la manzana. La porra salió volando de su mano y cayó al suelo, rebotando hasta detenerse junto al pie de Ronda. Un gruñido de dolor escapó del oficial mientras se deslizaba del coche
y caía al asfalto, retorciéndose con un gemido ronco. La sorpresa en los ojos del conductor fue evidente por un segundo, pero su expresión se endureció enseguida. Con un rugido de rabia, se lanzó contra ella con los puños en alto. Sus golpes eran amplios, impulsivos, llenos de la furia ciega de quien no estaba acostumbrado a que lo desafiaran. El primero pasó rozando el aire cuando Ronda se inclinó hacia un lado. El segundo fue interceptado por su brazo, que giró en un bloqueo seco. El impacto dolió, su hombro herido protestó con un espasmo de fuego, pero Ronda no se detuvo. Aprovechando la inercia del ataque, clavó su codo en las costillas del hombre con un golpe brutal que lo hizo exhalar el aire en un jadeo ahogado. El sonido de su respiración cortada fue tan nítido que le recordó los viejos combates en los que un golpe bien colocado bastaba para volcar la balanza. El oficial tambaleó, pero no cayó. Apretó los dientes y trató de sujetar su brazo, tirando de ella hacia sí con una fuerza desesperada. Ronda giró la muñeca con un movimiento aprendido desde niña, escapando de su agarre y atrapando la articulación contraria. En un segundo, giró sobre sí misma, colocó la cadera contra la suya y con un impulso perfecto lo lanzó por encima de su cuerpo. El hombre salió despedido hacia atrás y cayó de espaldas contra el suelo, el golpe resonando como un trueno apagado en la oscuridad. Un alarido de dolor brotó de su garganta mientras intentaba recuperar el aliento. Por un instante, el silencio volvió a reinar. Los dos hombres yacían en el suelo, uno retorciéndose junto al coche, otro tendido en el pavimento. Ronda respiraba agitada, con el pecho ardiendo, cada músculo tensado como una cuerda. El dolor seguía allí, implacable, pero había algo más poderoso empujándola hacia adelante. La certeza de que no iba a dejarse aplastar. El hombre del bate trató de levantarse, tambaleante, sujetándose las costillas. Sus ojos estaban llenos de incredulidad y odio. Ronda lo miró fijamente, con el rostro ensangrentado pero firme, y por un segundo él dudó. Esa duda fue suficiente para que ella diera un paso atrás, colocándose en guardia, recuperando el control del espacio. No era un ring, pero lo convirtió en uno. El asfalto rugoso bajo sus pies era su tatami improvisado, y cada movimiento era un recordatorio de que no había perdido el control. El conductor rodó sobre un costado, jadeando, y trató de incorporarse apoyándose en una rodilla. Escupió sangre al suelo y masculló algo incomprensible, un insulto ahogado. Al alzar la vista, lo que vio fue a Ronda en pie, el cuerpo maltrecho pero erguido, los ojos encendidos como brasas en la penumbra. Esa visión lo detuvo por un instante. No esperaba encontrar resistencia allí, donde estaba seguro de hallar su misión. El dolor en el cuerpo de Ronda era insoportable. La rodilla ardía, el hombro se sentía como si hubiera sido desgarrado por dentro. La sangre le nublaba la vista en un ojo. Pero todo eso lo empujó al fondo de su mente. Había aprendido a convivir con el dolor, a transformarlo en un aliado. Era el precio de cada combate, el recordatorio de que seguía viva y en lucha. En ese momento, el sufrimiento era un combustible que mantenía sus movimientos precisos, calculados. Respiró hondo, llenando los pulmones con el aire húmedo de la noche, y exhaló con calma. El silencio breve que siguió estuvo cargado de una tensión eléctrica, como si la calle misma aguardara el próximo movimiento. Los oficiales la miraban, atónitos, furiosos, incapaces de comprender cómo la mujer que habían atropellado podía estar aún de pie, luchando con la fiereza de un animal acorralado. El hombre de los guantes se levantó por completo, encorvado por el golpe en las costillas, pero aún con los puños alzados. Su rostro estaba desfigurado por una mezcla de rabia y humillación. «No sabes cuándo estás vencida», escupió entre jadeos. Ronda le sostuvo la mirada, sin apartar los ojos ni un segundo, y respondió con voz ronca, cargada de una serenidad que heló el aire. «No, no lo sé». La declaración flotó en la oscuridad, más poderosa que cualquier golpe. Fue una promesa, una advertencia y una afirmación de su espíritu indomable. En ese instante, la balanza invisible de la noche se inclinó. Lo que había comenzado como un intento de sometimiento se transformaba en un enfrentamiento real.
en una lucha en la que la supuesta víctima se había convertido en combatiente. Los hombres, aún tambaleantes, apretaron los dientes y se prepararon para volver a atacar. Pero ya nada era igual. Ronda había cambiado la narrativa en un solo movimiento. Había demostrado que no estaba rota, que cada caída era solo el preludio de un nuevo levantarse. Y aunque el dolor seguía desgarrando su cuerpo, el fuego en su interior ardía más fuerte que nunca. La calle, bañada en sombras y silencio, se había convertido en un campo de batalla. Y allí, bajo la luz trémula de un farol, Ronda Rousey permanecía firme, lista para demostrar que la fuerza no se mide en uniformes ni en armas, sino en la voluntad de no rendirse jamás. El eco del cuerpo del segundo hombre contra el asfalto aún flotaba en el aire cuando Ronda dio un paso atrás, respirando con dificultad, pero manteniendo la vista fija en ellos. La calle se había transformado en una arena improvisada, y aunque el dolor punzaba en cada músculo, lo que dominaba era la certeza de que había recuperado el control. El hombre que momentos antes la había atacado con la porra se retorcía junto al coche, tratando de ponerse en pie, mientras el conductor forcejeaba por levantarse, con una mueca de furia que apenas disimulaba su sorpresa. Habían subestimado a la mujer a la que creían indefensa, y ahora, frente a sus propios ojos, la supuesta presa se había convertido en cazadora. El arma de uno de ellos, la porra caída, brillaba débilmente bajo la luz mortecina del farol. Ronda la observó un segundo, luego la recogió con un movimiento rápido, sintiendo el peso familiar en su mano. No era su estilo, no solía apoyarse en objetos, pero en esa calle sin árbitros ni reglas no había motivo para renunciar a una ventaja. La apretó con fuerza, y al hacerlo recordó de nuevo a su madre, repitiéndole que en la vida había que utilizar todo lo que se tuviera al alcance para sobrevivir. El hombre de los guantes lanzó un gruñido y se abalanzó hacia ella con el rostro desencajado por la rabia. Ronda, cansada pero atenta, lo dejó acercarse lo suficiente y entonces descargó un golpe seco con la porra contra su muslo. El impacto sonó como un chasquido, y él cayó de rodillas con un grito ahogado. Antes de que pudiera reaccionar, Ronda giró el arma y le asestó un golpe en el torso que lo tumbó de espaldas otra vez, dejándolo sin aliento, con los brazos revolviéndose en el aire como un pez fuera del agua. El segundo hombre, tambaleante, trató de levantarse apoyándose contra el capó abollado del vehículo. Su respiración era un silbido irregular, pero la rabia le dio fuerzas para dar un paso hacia ella. Ronda se giró, la porra aún en mano, y lo vio acercarse con una torpeza furiosa. Cuando levantó el brazo para atacarla de nuevo, ella se movió con la precisión de los años de entrenamiento. Interceptó la muñeca, giró la articulación con fuerza y le arrancó un gemido de dolor. El arma resbaló de sus dedos, y antes de que pudiera recuperar el equilibrio, Ronda le clavó el mango de la porra en el pecho, empujándolo hacia atrás hasta que perdió el aire y cayó sobre sus rodillas. Ambos hombres estaban en el suelo, jadeantes, aturdidos, con los uniformes arrugados y manchados de polvo. La figura de Ronda, ensangrentada, con el cabello pegado al rostro por el sudor, se erguía sobre ellos como una estatua viviente de resistencia. Sentía el hombro arder como si el hueso se hubiera partido. La rodilla temblaba con cada pequeño movimiento, pero aún así no se dio un centímetro. El dolor era su enemigo y al mismo tiempo su aliado, porque le recordaba que seguía de pie. El silencio de la calle fue interrumpido por un sonido diferente, más ligero, casi tímido, el chirrido de una puerta abriéndose. Una luz se encendió en la casa más cercana, y la silueta de un hombre mayor apareció en el umbral. Miró la escena con los ojos muy abiertos. El coche abollado, dos uniformados derrotados en el suelo, y una mujer ensangrentada que los mantenía a raya. Su boca se movió como si quisiera decir algo, pero en lugar de eso, giró la cabeza hacia adentro y gritó: «Marta, traiga el teléfono». Aquello fue la primera chispa. Una tras otra, más luces comenzaron a encenderse a lo largo de la manzana. Las cortinas se descorrieron, los porches se iluminaron, y pronto varias puertas se abrieron dejando salir a vecinos curiosos, algunos todavía en pijama, otros con expresión incrédula. La calma nocturna del vecindario se quebró por completo, bajo el peso de la tensión que se había estado gestando en silencio. El conductor,
Tumbado de espaldas, alzó la cabeza con un esfuerzo y vio cómo los testigos se multiplicaban. La rabia le crispó el rostro, y entre jadeos gritó: «¡Ella nos atacó! ¡Todos lo vieron! ¡Ella se volvió contra nosotros!». Su voz sonó desesperada, intentando construir un relato antes de que el público lo condenara. Pero los murmullos de los vecinos no lo favorecieron. Uno de ellos, un hombre joven que sostenía su teléfono levantado, replicó: «Mentira, yo vi cómo el coche la golpeó». Otro agregó desde un porche: «Se oyó el impacto. Ella estaba caminando tranquila y ustedes la embistieron». La multitud, al principio tímida, comenzó a ganar fuerza. Teléfonos se alzaron para grabar la escena, capturando cada detalle: la sangre en el rostro de Rhonda, el metal abollado del SUV, los uniformes en desorden, los cuerpos derrumbados de los supuestos protectores del vecindario. Lo que había comenzado en silencio ahora se convertía en un espectáculo público, y la balanza de poder cambiaba. El copiloto, arrodillado con el torso inclinado hacia adelante, intentó recuperar autoridad con la voz ronca: «Ella es peligrosa, está fuera de control». Pero una mujer con un niño en brazos lo interrumpió desde la puerta de su casa: «Cállate, todos vimos lo que hicieron». El tono de su voz encendió al resto, y un coro de acusaciones comenzó a llenar la calle. «La atropellaron. Querían golpearla. Esto es abuso». Rhonda permanecía de pie, apoyando el peso de su cuerpo en la pierna menos dañada, con la porra todavía en la mano, aunque su brazo temblaba por la fatiga. Miró alrededor y comprendió que ya no estaba sola. La misma calle que había sido escenario de humillación, ahora se convertía en su escudo. No era un estadio con miles de aficionados, pero aquellas docenas de vecinos eran suficientes para cambiar la narrativa. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, sintió un leve alivio. De pronto, en la distancia, un sonido inconfundible se elevó sobre los gritos: el ulular de sirenas acercándose. Las luces intermitentes comenzaron a dibujar destellos rojos y azules en el horizonte. La tensión se espesó aún más. Los dos hombres en el suelo se miraron entre sí, y en sus rostros se reflejaba algo que no habían mostrado antes: miedo. Ellos sabían lo que estaba en juego. Su autoridad dependía de controlar la historia, y ahora la historia estaba escapando de sus manos, grabada en los teléfonos de decenas de testigos. Rhonda, con la respiración entrecortada y la sangre aún goteando de sus cejas, no bajó la guardia. Sabía que la llegada de más patrullas no garantizaba justicia. El sistema podía intentar proteger a los suyos, disfrazar la verdad, pero en ese momento tenía algo que nadie podía negar: la mirada de los vecinos, sus voces, las grabaciones que ya estaban circulando. La verdad se había hecho visible y audible. El conductor, con un esfuerzo final, levantó la cabeza y murmuró con odio: «Esto no ha terminado. Te arrepentirás de haber tocado a un oficial». Rhonda lo miró con frialdad, la voz ronca pero firme cuando respondió: «Yo no empecé esta pelea. Ustedes lo hicieron, y ahora todo el mundo lo sabe». Las sirenas ya estaban a unos metros. Los vecinos gritaban más fuerte, apuntando hacia el coche, hacia los hombres derrotados. El vecindario, que siempre había parecido dormido, ahora rugía con indignación. Y en medio de ese rugido, bajo las luces parpadeantes que anunciaban la llegada de refuerzos, Rhonda permanecía de pie, herida pero invicta, con la certeza de que lo que había comenzado como un intento de humillación se había convertido en una declaración imposible de silenciar. Las sirenas retumbaron cada vez más cerca, hasta que la calle se inundó con las luces rojas y azules que destellaban sobre las fachadas de las casas y los rostros de los vecinos. El murmullo de la multitud se transformó en un clamor cuando la segunda patrulla se detuvo de golpe en la esquina y dos oficiales descendieron con expresiones tensas, sin saber aún lo que encontrarían. Sus ojos recorrieron la escena en un barrido rápido. El SUV abollado, los dos hombres en el suelo con signos claros de haber sido derrotados, la figura de Rhonda de pie, ensangrentada pero erguida, y alrededor una docena de vecinos con teléfonos levantados que grababan cada detalle. No hubo tiempo para que se impusiera la narrativa de los agresores, porque el vecindario había tomado la palabra antes. «¡Ella se defendió!», gritó un hombre desde un porche,
Y otro añadió con fuerza: «Ellos la atropellaron con el coche. Yo lo vi». Las voces se multiplicaron, algunas indignadas, otras temblorosas, pero todas coincidiendo en lo esencial. Los nuevos oficiales intercambiaron una mirada incómoda, atrapados entre la lealtad a sus compañeros y la evidencia abrumadora que los rodeaba. Uno de ellos alzó las manos para pedir calma, pero la multitud no se calló. Al contrario, se encendió más. «Querían matarla», gritó una mujer, y alguien más levantó el teléfono a pocos centímetros del rostro de uno de los oficiales recién llegados. «Aquí está todo grabado». Ronda permanecía en silencio, respirando con dificultad, sintiendo cómo el cansancio comenzaba a invadirla ahora que la adrenalina descendía. Su hombro ardía, su rodilla latía con cada pulso, y el sudor mezclado con sangre le caía por la barbilla. Pero no iba a derrumbarse delante de ellos. No después de todo. Se mantuvo firme, con la espalda recta, los ojos brillando en la penumbra, mientras los dos agresores eran obligados a incorporarse. El conductor mascullaba insultos entre dientes, incapaz de aceptar lo sucedido, y el copiloto se sujetaba las costillas con un gesto torcido de dolor. Sus voces ya no tenían fuerza, se habían convertido en murmullos impotentes frente a la condena colectiva del vecindario. Las cámaras de los teléfonos no tardaron en convertirse en testigos que trascendían la calle. Al día siguiente, los videos ya circulaban en redes sociales, compartidos primero en grupos de la comunidad y luego replicados por miles de usuarios en todo el país. Un clip mostraba a Ronda lanzando a uno de los hombres contra el capó, el metal hundiéndose bajo el impacto. Otro la captaba levantándose ensangrentada, con el rostro en sombras y los ojos encendidos de rabia. En cuestión de horas, las imágenes se convirtieron en titulares. Unos medios hablaron de una heroína que se defendió de un abuso intolerable. Otros, con menos escrúpulos, titularon que la ex campeona había atacado a oficiales en una calle residencial. En la casa de Ronda, la calma era imposible. Desde temprano la calle se llenó de reporteros con micrófonos y cámaras, algunos gritando preguntas sin piedad, otros buscando cualquier vecino dispuesto a dar su versión. Su hermano Adam pasaba horas apartando a curiosos y periodistas del portón, mientras su madre, Anne María, se mantenía dentro, cuidando de su hija con la firmeza de siempre. «Esto es solo el comienzo», le advirtió mientras limpiaba con delicadeza las heridas de su rostro. «Quieren que te derrumbes, que te escondas, pero no vas a darles ese gusto». Ronda asintió, aunque el cansancio le pesaba como una losa. El dolor no disminuía, pero tampoco su determinación. Había pasado la noche repasando cada segundo de lo ocurrido, no con miedo, sino con claridad. Ellos habían elegido atacarla, ellos habían cruzado la línea. Ella solo había respondido, y ahora el mundo lo estaba viendo con sus propios ojos. Los días siguientes fueron un torbellino. Algunos vecinos se acercaron para dejar flores y notas de apoyo en su puerta. Otros la evitaban, temerosos de verse involucrados en un asunto tan grande. En los noticieros, paneles de expertos debatían si su reacción había sido excesiva, como si la violencia contra ella pudiera relativizarse. En redes sociales, miles de usuarios la llamaban símbolo de resistencia, mientras otros la acusaban de ser demasiado peligrosa para caminar libre. La polarización era inevitable. Ronda lo sabía, pero no le importaba. Lo único que le preocupaba era que la verdad no se enterrara bajo la maquinaria de las mentiras. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer y la calle frente a su casa parecía tranquila, sonó un golpe en la puerta. Adam la abrió con cautela y encontró a una mujer de mirada firme y gesto seguro que se presentó como Valerie Quinn, abogada local. «He visto los videos», dijo sin rodeos. «Sé lo que intentarán hacer. Si quieren protegerse, buscarán culparte a ti. Pero no pienso dejar que suceda. Si estás dispuesta a luchar, quiero estar en tu esquina». Ronda la miró largo rato, evaluando su tono, la convicción en sus ojos. Al final asintió, la voz grave pero clara. «No voy a retroceder. No ahora. Si vas a luchar conmigo, te acepto». Ese fue el inicio de una alianza que pronto se volvió crucial. Valerie comenzó a organizar las pruebas, a reunir testimonios de vecinos, a compilar los videos que ya se habían viralizado. Cada grabación era un clavo en el ataúd de la mentira
que los agresores intentaban sostener. Dentro de la familia, la tensión era palpable, pero también la unidad. Adam, lleno de rabia, repetía una y otra vez que lo que había hecho su hermana había encendido una chispa imposible de apagar. ¿Te das cuenta? No fue solo defenderte. Mostraste que ellos no son intocables. La gente siempre tiene miedo de enfrentarse a los uniformes, pero tú no. Eso va a inspirar a muchos. Anne María, más serena pero no menos contundente, le sostuvo la mano a su hija y añadió: también va a marcarte. Esto no se olvidará fácilmente. Tendrás que cargar con ellos siempre. Pero si tu espíritu sigue en pie, entonces habrás ganado algo más grande que una pelea. Rhonda escuchaba en silencio, observando por la ventana la calle que seguía siendo escenario de todo. Veía el asfalto donde había sangrado, el farol bajo el cual había jurado no rendirse, el coche todavía con las huellas del combate. Esa visión le recordaba que no podía permitirse ceder, no cuando otros dependían de que la verdad saliera a la luz. Con el paso de las semanas, la investigación oficial se convirtió en un campo de batalla político y mediático. Los oficiales involucrados fueron suspendidos, pero rumores circulaban sobre represalias judiciales contra ella. Los portavoces del vecindario emitieron comunicados ambiguos, condenando la violencia en todas sus formas, como si los hechos hubieran sido un simple altercado entre iguales. Sin embargo, la presión pública crecía. Cada video compartido, cada testimonio de un vecino, cada comentario de apoyo reforzaba la percepción de que Rhonda no era la agresora, sino la víctima que se había defendido. Una noche, cuando la casa por fin estaba en silencio, Rhonda salió al porche y se sentó con su madre y su hermano. El aire estaba impregnado del canto de los grillos y del olor húmedo de la hierba. Por un momento, el mundo parecía calmarse. Adam rompió el silencio con una pregunta que le había rondado desde el principio. ¿Valió la pena? Todo el dolor, toda la exposición, toda la gente hablando de ti. Rhonda miró hacia la calle, hacia el lugar exacto donde había caído tras el golpe del coche. Su rostro se suavizó, aunque sus ojos permanecieron duros. Sí, respondió al fin, porque no les dejé decidir quién soy, porque me mantuve en pie, y eso siempre vale la pena. Anne María la observó con una mezcla de orgullo y preocupación. Entonces ya has ganado lo más importante, lo que no pueden arrebatarte. El silencio volvió, más ligero esta vez, como un descanso merecido. Pero Rhonda sabía que la batalla aún no había terminado. Vendrían audiencias, acusaciones, nuevas olas de titulares. No obstante, nada de eso podía cambiar el hecho esencial. Había resistido, había expuesto lo que muchos preferían callar. Había recordado al mundo que no se la podía quebrar con un coche ni con amenazas. Mientras la noche envolvía el vecindario, alzó la vista hacia el farol que parpadeaba en la esquina. Allí había sentido que todo se derrumbaba, y allí también había encontrado la fuerza para levantarse. Inspiró profundamente, y en un susurro que solo sus acompañantes escucharon, pronunció las palabras que definían toda su vida. Yo no me retiro. Nunca. La calle permaneció quieta, pero no era el mismo silencio de antes. Ahora era un silencio cargado de reconocimiento, de respeto tácito, como si cada ladrillo y cada sombra guardaran memoria de lo ocurrido. Rhonda se quedó allí, en paz consigo misma, con el cuerpo marcado, pero el espíritu más firme que nunca, consciente de que aquella noche había cambiado algo más que su destino personal. Había encendido una chispa que no se apagaría fácilmente. Y mientras el viento agitaba las hojas de los árboles, supo que, aunque la lucha continuaría en otras formas, en otras arenas, ya había ganado la más importante, la de no dejarse doblegar jamás. Si esta historia te impactó, no te pierdas lo que viene. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos y explora nuestros otros videos llenos de momentos que no olvidarás. Comparte este video con tus amigos y familiares. Deja tu comentario y cuéntanos desde dónde nos ves.